Seguimos en vivo aquí en el Foro de Inversiones Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 2021. Y este tercer workshop que les voy a presentar es interesantísimo. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de crisis mundial, de muchísima incertidumbre y tenemos que ver dónde invertir. Entonces, por eso vamos a presentarle el tema. Va a ser, esta jornada va a estar a cargo de Citrino Investment Partners, que es una compañía administradora reales focalizada en inmuebles residenciales, fundada oficialmente el año 2020 con el objetivo de generar valor y crecimiento al inversionista mediante inversiones de impacto. Fundada entonces como una empresa de equity research y investigación es el núcleo del negocio. Les voy a dar la bienvenida a Valenzuela Roca y Fernando. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, Florencia, Buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Y antes de darles pase, entonces voy a comentar un poco de qué trata el tema de este workshop. El rubro inmobiliario y la construcción fue muy golpeado, decíamos, económicamente y financieramente a raíz de la pandemia, reduciendo los ritmos de ventas, precios de los inmuebles, es algo que vimos en todo el mundo. Entonces, en este workshop titulado Salida de la crisis inmobiliaria, las experiencias del 2008, otra crisis internacional que tuvimos, nos van a acercar entonces las lecciones aprendidas de otras crisis inmobiliarias previas. Interesantísimo, le doy pase entonces para que nos cuenten. Buenas, muchas gracias, Florencia. Primero agradecerle al Grupo SG, a Urbanova, por permitir que exista este evento, y por tenernos aquí a nosotros. Agradecer en nombre de Santa Cruz que era necesario tener un evento que promueva estos últimos 20 años de desarrollo que ha tenido esta ciudad en el desarrollo inmobiliario, en el desarrollo de negocios agropecuarios. Santa Cruz ha sido una de las ciudades que ha crecido más en Sudamérica y en el mundo. Comentarles un poco de cómo nació todo esto. Citrino es un proyecto que nace en base a un poco a la experiencia que yo tengo en el rubro inmobiliario. Yo soy gerente corporativo y director de Urbanova Desarrollo Urbano. Tuve 7 años de experiencia como gerente de finanzas y el año pasado tuve la oportunidad de hacer un MBA en Oxford, donde conocí a uno de los referentes más importantes en las bienes raíces, que es Andrew Baum, que justamente es profesor en común conmigo y Fernando en la maestría de Harvard. Con esa relación tuvimos muchas charlas y me impulsó y me apoyó en el desarrollo de lo que hoy día es Citrino. ¿No? Como lo comentaba Florencia, somos una compañía administradora de inversiones en activos reales. Nuestro foco está en la investigación. Nos gusta entender el mercado, somos gente muy curiosa, nos gusta entender qué sucede y en base a eso desarrollamos negocios, ¿no? La filosofía con la que nace Citrino es tener una visión de largo plazo, inversiones a largo plazo que no solo busquen la generación de valor para el inversionista, pero también tengan un impacto social y económico. Y igualmente, la filosofía de este negocio está basada en la investigación exhaustiva, continua. Buscamos negocios con fundamentos académicos y prácticos. Buscamos que la administración de riesgos sea un proceso continuo, no algo específico. Igualmente, creemos que la capacidad intelectual y el capital social de nuestro equipo es un factor clave para el éxito. Y al tener una visión de largo plazo, podemos pensar fuera de la caja, algo que no es muy común, algo que es necesario en estos momentos difíciles. Y igualmente otra parte de la filosofía es buscar proyectos que tengan apoyo de las instituciones públicas, el empresariado y la sociedad civil, porque los proyectos importantes solo se pueden lograr con esto. Bueno, ¿quiénes somos? Ya nos presentó Florencia, Julio Valenzuela, soy fundador y CEO de Citrino, director de Urbanova, tengo experiencia en finanzas corporativas y en dirección de negocios familiares. Por otro lado, Fernando, lo presento. Fernando es director y fundador de Único Developers, que es una empresa que tiene el mismo giro que Citrino, pero está ubicada en Florida, Estados Unidos. Es instructor y conferencista en la maestría de Real Estate de Harvard y es autor de libros muy importantes que está escrito en español, del rubro inmobiliario. Por otro lado, el equipo también está compuesto por Luis Castañeda Fernández, que es nuestro director de operaciones y administración de riesgo. Él es una persona que tiene mucha experiencia en banca. Él es director de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversiones del Banco Nacional de Bolivia.
Tiene experiencia como gerente de negocios y riesgos en banca comercial, en el Banco Unión y el Banco Visa. Igualmente tiene experiencia en el rubro inmobiliario, fue director de uno de los grupos inmobiliarios más grandes de Bolivia. Y igualmente compone el equipo Jaime Dunde Ávila, que tiene mucha experiencia siendo asesor de gobiernos en mercado de valores, asesorado a países en Sudamérica, Centroamérica y África. Es presidente del directorio de una sociedad titularizadora y es ex-trader y broker de valores de renta fija en la Bolsa de Valores de Nueva York. Igualmente, comentarles que estos son proyectos que venimos desarrollando como Urbanova. Tenemos experiencia haciendo proyectos masivos para todo tipo de segmentos. Por ejemplo, estos 4 proyectos que son los más importantes que se hicieron en los últimos 7 años, son proyectos que totalizan más de 1.200 unidades, alrededor de 70 millones de dólares en venta. Pero más allá de los números, es importante entender que pudimos conocer cómo funciona cada segmento de mercado, ¿no? Como ven en cada imagen, cada uno de estos productos está diseñado para diferentes segmentos de mercado y así hemos entendido cuál es la necesidad y cuál es la problemática de cada uno de estos segmentos y qué necesita en vivienda. Ahora, para entrar un poco en contexto de la charla, le voy a pasar la conversación a Fernando para que nos cuente qué se ha hecho, qué ha sucedido en el 2008 y cuál ha sido la salida de esta crisis, ¿no? Te paso, Fernando. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Es claro que la salida de la pandemia va a ser diferente para distintos países, ¿sí? En Estados Unidos ya estamos con un pie afuera de la pandemia, con una gran expansión del consumo y de la demanda. La oferta todavía no pudo emparejarse y otros países van a salir distintos, pero claramente después de estas grandes crisis hay oportunidades. Y una de las cosas que siempre enseñamos en las maestrías, en mi caso en Harvard, en el caso de Andrew Baum en Oxford, es en tratar de entender el futuro tenemos que ir y aprender las lecciones del pasado. Como vemos en la primer filmina, ¿qué estaba pensando? La intención de esto es entender a través de las lecciones del 2008, que fue la última gran crisis, la gran recesión de la economía mundial, es lo más parecido, lo más próximo a tratar de entender qué puede llegar a pasar en el escenario mundial y sobre todo para los amigos bolivianos, qué puede llegar a pasar en el escenario de real estate, en el mercado inmobiliario en Bolivia en los próximos años. Vamos a comparar 2 ejemplos de 2 países que tomaron las riendas de tratar de buscar una solución a la gran recesión global del 2008 en forma distinta. ¿Qué estaba pasando en Estados Unidos? Miami fue el epicentro de la gran crisis inmobiliaria. De ahí se desparramó a todo el resto del mundo. Y yo casualmente era un desarrollador acá, con lo cual pude ver muy de cerca qué es lo que estuvo pasando. Veníamos de una increíble expansión del mercado inmobiliario con tasas de crecimiento enormes. Como pueden ver aquí en este gráfico, todo lo que está arriba de 0 claramente son crecimiento en los precios de las propiedades. Llegamos a tener en el 2004 un 20% de crecimiento de precios en un país que tenemos el 1 o el 2% de inflación. Eran crecimientos exorbitantes. Y de repente todo se cayó. Los precios llegaron a caer más de un 50% respecto a los valores previos de la crisis. Las unidades eran tan baratas, las propiedades, las casas, que eran mucho más baratas en Miami, que es una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, que sigue siendo hasta ahora la economía más grande del mundo. Eran más baratas en Buenos Aires, en Praga o en muchas otras ciudades de donde vinieron mis inversores finalmente, por esta gran caída en los precios y también porque el dólar estaba muy debilitado. Otras monedas eran mucho más fuertes que el dólar en ese momento. ¿Cuáles fueron los efectos? Como podemos ver en el próximo slide. Hubo efectos primarios. Obviamente, había una demanda tan grande, había una oferta tan grande de propiedades que excedía 400% la demanda. ¿Qué pasa en ese caso? Los precios bajan. Los dueños de las viviendas no pagaron más las hipotecas, ya sea porque tenían problemas o
de desempleo, porque no tenían dinero, o simplemente porque decían, ¿por qué voy a seguir pagando una hipoteca de una propiedad que yo compré a 200.000 si ahora vale 100? Y se presentaban en default. Otra gente quería seguir pagando las hipotecas, no podía pagar la cantidad que se había comprometido y los bancos no le querían refinanciar, todos se querían escapar de ese mercado y por supuesto tampoco había préstamos nuevos. Eso tumbó toda la economía de Estados Unidos y después la del mundo. La economía entró en recesión, el consumo privado cayó y claramente, inmediatamente, aumentó el desempleo. Como vemos en el próximo slide, uno de los problemas fue que en estos casos, cuando entramos en etapas de recesión, entramos en estado de negación. Un libro que les recomiendo de dos profesores de Harvard, uno de ellos me dio clase a mí, Kenneth Rogoff y Carmen Reinhardt, escribieron un libro que se llama Esta vez es diferente, y estudian 800 años de historia económica, desde la época de Napoleón en adelante estudian recesiones, y ellos dicen, cada vez que entramos en una crisis, decimos, no, esta vez es diferente, esta vez no va a pasar. Estas 4 palabras causaron más destrucción que cualquier cataclismo, dicen ellos. Cuando estamos frente a una recesión, entramos en estado de negación. Tratamos de pensar que no es tan grave, que vamos a salir de esto, o que ni siquiera estamos en recesión. ¿Qué pasaba en el mercado? Los desarrolladores que estaban construyendo no podían pagar los préstamos de construcción, no podían vender las unidades, y esto también causó un colapso en los precios, porque tenían un gran inventario sin vender, que tenían que vender a toda costa para tratar de no entrar en default. Los bancos dejaron de prestar, automáticamente se cerraron, y existe una teoría en economía que se llama de riesgo moral que dice, prefiero no condonarle la deuda a un deudor, prefiero venderle esa hipoteca o darle un nuevo préstamo a otro que los rescate, porque si hago esto con el primero, todos van a entrar en default serial. Es una teoría que no estoy de acuerdo, pero eso es lo que pasó en ese momento. ¿Cuál fue la consecuencia en el mercado? Como podemos ver en este slide, en esta filmina, inmediatamente hay una traslación de gente que es dueña de propiedades a gente que va a alquilar. Porque lógicamente la gente no se queda en la calle, entregaban las llaves de las propiedades o en algunos casos los desalojaban, pero no hubo una catarata de desalojos porque la situación era tan crítica que los bancos no solo negaban la situación, sino que no sabían cómo reaccionar. Mucha gente empezó a abandonar las casas, les daba las llaves al banco y les decía, toma, acá están las llaves, yo me voy, y volvieron a ser inquilinos, como podemos ver, o rentistas, como podemos ver en el gráfico de la derecha. Esa línea naranja indica la cantidad de propietarios, de porcentual de propietarios, cayó en menos de 2 años del 66% al 68%. En un país de 300 millones de habitantes, este 2%, se imaginan, son 6, 7 millones de personas que abandonaron sus propiedades y se fueron al mercado de alquiler. Uno de los problemas durante estas crisis es que los bancos dejan de prestar. Los desarrolladores queremos solucionarlo, pero no podemos porque nadie nos da préstamos. Los compradores de casas, los que ya tenían casas, querían refinanciar, pero nadie les daba préstamos. Y lógicamente nadie quiere comprar en ese momento. Yo en ese momento justamente estaba terminando mi maestría en Harvard. Mi tesis era cómo comprar propiedades en distress en Estados Unidos. Y obviamente uno de los problemas que sabíamos que teníamos que no iba a haber préstamos bancarios. Íbamos a tener que ser creativos e inventar una forma para poder financiar estos negocios y para poder hacer que sean viables. Y también para tratar de rescatar el mercado que estaba cayendo irreversiblemente. ¿Cuál fue nuestra postura? Podemos ver en esta filmina que pusimos 3 posiciones de riesgos diferentes. Por un lado, invitábamos a inversores de capital, al que les decíamos pueden llegar a ganar una cierta rentabilidad bastante alta, había que tentarlos con una rentabilidad alta en ese momento, alrededor de un 30-35%, que de nuevo en un país con una inflación del 2% es altísima. Por otro lado,
comprábamos las hipotecas, pero teníamos que empezar a prevender esas unidades, y eso sí lo hacíamos en forma internacional, en Europa, en Latinoamérica, aprovechando también que, como les conté, el dólar estaba bastante débil. Y como no era suficiente en esas dos fuentes de dinero, también tuvimos que ir a prestamistas privados, lo que se llama mezzanine lenders, que son caros, nos cobraban una tasa de interés del 12%. Pero digamos, uno de lo que acaba de decir Julio, en el momento en que uno está en el huracán, en el ojo del huracán, es muy difícil analizar el problema. Tenemos que salir de la caja, out of the box, dicen en Estados Unidos, para poder ver el problema, para poder tomar decisiones y poder hacer una estrategia adecuada. 3 años después habíamos comprado alrededor de 500 apartamentos a través de la compra de hipotecas. ¿Y qué es lo que pasó? Contra todo lo que varios de mis profesores en Harvard, incluido Andrew Baum, habían dicho, que iba a haber 10 años o más que no se iba a volver a construir una sola unidad más de apartamento en Miami o incluso en Estados Unidos. Ellos preveían que había un overstock de más de 10 años. La crisis inmobiliaria empezó a desaparecer mucho más rápido, justamente por esta cantidad de gente que vino del exterior o incluso compradores locales que se dieron cuenta que cuando algo es barato, conviene comprarlo antes que empiece a subir. En el 2009 comprábamos las propiedades a alrededor de $2.000 el metro cuadrado, ¿sí? El metro cuadrado, exacto. Alrededor de $200 el pie cuadrado. Y en 2013 ya se empezaron a construir los nuevos proyectos. Yo construí, de hecho, uno de ellos, en los cuales ya estábamos vendiendo a casi el doble o más del doble, entre 450 y 500. Como pueden ver en el gráfico de la derecha, la línea negra más gruesa eran las cantidades de unidades que había a la venta en la ciudad de Miami, que bajó de 100.000 a 50.000 en menos de 2 años, y la cantidad de unidades, la línea más finita o más gris, es la cantidad de unidades que están pendientes de venta, quiere decir, entre que se pone una reserva y se escritura, que obviamente podemos ver que fueron aumentando. En el próximo slide podemos ver lo que ya les dije que es muy interesante, cómo cuando un mercado pierde, en este caso el mercado de apartamentos o de condominios, otro mercado gana, que era el mercado de los alquileres. Los precios subieron, había tanta demanda y nadie construía, que los precios subieron un 10% en 2012, un 14% en 2013, en total en 30 meses un 32%, números enormes cuando acá normalmente el incremento año a año de un alquiler es el 2%, no más del 3%, y se pronosticaba, y de hecho fue así, siguieron creciendo los alquileres durante los siguientes 3 o 4 años, más de un 4% anual. En el próximo gráfico podemos ver cómo, como una especie de montaña rusa, las tasas, la vacancia, ¿no? Es decir, cuántas unidades vacías hay, llegó a estar en el 6,2% en 2009, que es mucho. Normalmente un mercado normal está en el 4% de vacancia, y abruptamente en 2012, porque había mucha demanda nueva y todavía no había mucha oferta, no había muchos edificios en construcción, habíamos llegado a un 2,8% de vacancia. Es decir, fíjense cómo tan rápido se corregían las cosas. Solo como una imagen pueden ver una foto de un sector particular del downtown de Miami que se llama Edgewater, cómo lucía en el 2012 y cómo luce hoy en el 2020, porque vino la nueva ola. Acá pueden ver cómo lucía en el 2012, y en la siguiente imagen pueden ver, boom, cómo lució en el 2020. Todo esto ya está construido. De hecho, ya en el 2017, 18 ya estaba casi todo construido. Uno de esos edificios es el edificio de Crimson que construí yo, por eso particularmente tengo esta imagen. Pero fíjense cómo la crisis fue como el campo que es arado y donde se plantaron las semillas para un crecimiento exponencial. ¿Qué pasó en España mientras tanto? En España el problema era grande. Había un 18% de familias que no podían pagar la hipoteca, aún más que en Estados Unidos. En Estados Unidos
era alrededor del 13%. 20% de los préstamos de los bancos estaban dedicados a desarrollos inmobiliarios, con lo cual esto era un grave problema. Y esto venía del pasado. Los préstamos habían crecido tanto a la construcción que en 2004 era el 28%, crecieron al 32% en 2005 y al 44% en 2006. Se más que duplicó en solo 3 años. Y al igual que en Estados Unidos, la construcción se paró de 800.000 unidades en 2007, bajó a 50.000 en 2013. La tasa de desempleo subió muchísimo más aún que en Estados Unidos. Acá nunca estuvimos más del 9% y en España subió al 25% y había más de 1 millón de viviendas sin vender. Pero en el próximo slide podemos ver que España tomó otra posición. No quisieron que todo se venga para abajo, no quisieron no poner una malla de contención a la caída. Y entre otras cosas crearon un banco malo, que era el Sareb, que quiere decir Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria, en el que empezaron a poner todas las cosas malas o tóxicas que iban comprando. Por ejemplo, impulsaron un plan de nacionalización parcial o total de 11 bancos privados, obligaron a fusión de entidades y utilizaron 100.000 millones de euros para la compra de activos tóxicos de los bancos. Quiere decir, si los bancos tenían hipotecas en distress o en default, edificios en construcción que habían quedado parados o incluso terminados y terrenos vacíos, ellos los compraron, los pusieron todos en ese banco y como vemos en el próximo slide, con un objetivo que era guardar los 15 años y ir deshaciéndose de ellos de a poco. ¿Cuál fue el problema? La recesión llegó igual, el desempleo llegó igual, pero todavía hoy, 13 años después, existen edificios en construcción, parados, abandonados y sin una solución a la vista. De hecho, actualmente mi plan, uno de mis planes de negocios es con un compañero de Harvard, estamos comprando este tipo de hormigones parados en Barcelona, en las afueras de Barcelona. Tenemos dos posturas. Entonces, ¿cuál es la postura que debería tomar Bolivia? Una, la otra o una intermedia. Y para eso nos va a contar un poco Julio qué está pasando en el mercado de real estate post-pandemia en Santa Cruz. Muchas gracias, Fernando. Increíble la explicación. Ahora, para poder aterrizar todo esto que nos comenta Fernando y entender un poco la situación de Bolivia, que no es exactamente la misma, diferentes matices, que para poder entenderlo completamente, integralmente, decidimos hacer un estudio de mercado, ¿no? Este estudio de mercado, cuando nace Citrino en diciembre de 2020, se recluta un equipo como el que ya les presenté y se decide hacer un estudio de mercado integral. Se contrata a Captura Consulting, que hizo un trabajo espectacular, un estudio que todavía está en sus últimos procesos, pero aquí le vamos a dar unos cuantos adelantos. Este estudio se lo hizo de forma que es de entender no solamente la actual oferta que se está ofreciendo en el sector inmobiliario, sino también entender cuál era la situación del núcleo familiar, entender cómo está la familia, cómo están sus ahorros, si tiene un crédito de vivienda, cómo está afrontando la crisis y este crédito. Igualmente se entrevistó con todas las participantes del rubro, se entrevistó con desarrolladores, constructores, agentes inmobiliarios, portales inmobiliarios, evaluadores, toda persona, el sistema financiero, la banca, oficiales de crédito, toda persona que interactúa en este rubro participó de este estudio para poder entender claramente dónde estamos y qué podríamos afrontar en el corto y en el mediano plazo. Es importante comentarles, porque esta es la base del crecimiento del sector de la construcción en Bolivia, ¿no? En Bolivia, el año 2013, a través de un decreto, una política de Estado, se creó el crédito de vivienda de interés social, ¿no? Este era un crédito muy blando, muy importante para la clase media, una clase que no había tenido acceso a la vivienda, con tasas desde el 5,5% hasta el 6,5% en moneda local
una tasa fija que no se podía modificar durante todo el plazo del crédito, créditos que iban hasta 30 años plazo, de acuerdo a las políticas de cada banco. Y aparte, por igual un decreto nacional, se creó un fondo de reserva con las utilidades de los bancos para que el cliente no tenga que dar un aporte propio, no tenga que dar una cuota inicial. Entonces se otorgaron créditos y se siguen otorgando créditos sin aporte propio. Es decir, uno podría comprarse su vivienda sin tener aporte propio y entrar a vivir en prácticamente 3 meses, que es lo que demora en otorgarse un crédito. Por otro lado, esta alta demanda de inmuebles llevó a que el banco coloque parte de su cartera, parte de su portafolio en crédito de construcción, que también fue una política de Estado el desarrollo del crédito productivo. Este crédito productivo asignaba una tasa del 6% anual. De acuerdo al proyecto, este se podía financiar hasta 5 años plazo. Y aparte, el gobierno nacional le dice a los bancos, tienen que colocar el 60% de su portafolio en estos dos tipos de crédito, donde mínimamente el 25% tiene que estar colocado en crédito productivo, donde dentro del crédito productivo está el financiamiento al constructor y obviamente existen otro tipo de créditos. El saldo, que sería hasta un 35%, podía ser colocado en crédito de vivienda de interés social, ¿no? Que este sería el financiamiento al cliente final, que en muchos casos no dio un aporte propio. Ahora, ¿qué ha sucedido con todos esos créditos? La situación actual es que aproximadamente el 26% del portafolio del sistema financiero está en crédito hipotecario de vivienda. La tasa de morosidad actual es baja, está en 1.8%, pero también es importante comentar que esto no considera los créditos diferidos que a través de un decreto hace aproximadamente un año no permitían a los bancos la cobranza de estos créditos. Obviamente esto va a modificarse a partir del mes de julio, mes que viene. Las personas que tienen un crédito de vivienda deberán pagar su crédito y seguramente eso tendrá un impacto, ya que la economía familiar se ha visto golpeada por los efectos de la pandemia. Entonces, según el estudio que pudimos hacer, observamos que 1/3 del endeudamiento actual en vivienda social es peligroso, pues la cuota mensual está por encima del 33% de los ingresos de esa familia. Esto obviamente podría ser alarmante, no es algo que le vamos a dar seguimiento y es importante entender qué sucede. Igualmente, como le dije, recabamos la oferta actual. A mayo de 2021 existen un 41% de las unidades de los proyectos de construcción todavía está a la venta, y de las edificaciones terminadas el 35% de las unidades está a la venta. Es un dato importante porque esto demuestra que hay un stock que necesita volverse liquidez para los desarrolladores y para el sistema, lo cual obviamente para el inversionista es una oportunidad porque le permite tener ofertas como las que actualmente vemos en el mercado, ¿no? Y como las que han venido viendo, que son muy atractivas y niveles de rentabilidad muy, muy atractivos, porque el mercado y la competitividad por reducir ese stock está apretando, ¿no? Estos créditos de productivos, específicamente el crédito de construcción, estimamos que esté en un 7% del portafolio del sistema financiero, ¿no? Ahora, con los ritmos de ventas reducidos y con la reducción de precios en el inmueble, existe incertidumbre en las proyecciones financieras de los desarrolladores inmobiliarios. Obviamente, cuando uno planifica y obtiene un crédito o financiamiento para hacer un desarrollo, tiene un plan, tiene una proyección de ventas, tiene en esas proyecciones de ventas volúmenes y cantidades, y si los precios se reducen y si los ritmos se ralentizan, pues esto tiene un impacto en las proyecciones. Y esto también podría tener un impacto final en el portafolio de créditos de construcción. Entonces, tratando de resumir, del 2012 al 2006 en Bolivia hubo un auge en la construcción de vivienda social, fue muy importante, era necesario reducir esa desigualdad, la clase media pudo acceder a una vivienda, pero este crecimiento capaz fue desbordado. En 2018 el crecimiento de este segmento ya comenzó a desacelerarse, se veían señales de reducción en la otorgación de crédito, y bueno, la pandemia y otros factores nacionales, esto agregado a la sobreoferta, complican ahora más el panorama, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Al igual que en Estados Unidos, esto se repite, el mercado de alquileres ha reaccionado muy rápido. Durante la pandemia, los precios de los alquileres bajaron aproximadamente un 30%, pero actualmente esto ya han recuperado la mitad de la caída, ¿no? La demanda de los alquileres se mantiene alta,
porque mucha gente ahora actualmente está buscando vender sus casas y volver al mercado de los alquileres. Y esto es importante para el inversionista, ¿no? Hay una demanda de alquileres, los valores están bajos y esta sobreoferta se va a absorber rápidamente. Según nuestras estimaciones, esto se absorberá en este año, ¿no? Hasta fines de 2021 podríamos estar absorbiendo toda la sobreoferta de propiedades de alquiler. Ahora, Fernando, quisiera que nos expliques un poco la teoría de por qué sucede esto, cómo sucede esto. Ya vimos que en la historia nos lo ha demostrado, Santa Cruz está sufriendo este ciclo inmobiliario y quisiera que nos comentes un poco, ¿no? ¿Cómo funciona? Correcto, gracias, Julio. Bueno, uno de los cursos que dicto en la maestría de Harvard justamente es acerca de ciclos inmobiliarios y si Dios quiere ya va a estar publicado dentro de poco un libro de ciclos inmobiliarios en español antes de fin de año que escribí. Y haciéndolo muy corto, tenemos 4 fases en el ciclo, ¿sí? Estamos en la fase de recuperación cuando venimos de vacancias muy bajas, de vacancias de tasas de ocupación muy bajas, 88, 90%, como dije antes, son muy bajas, y no hay nueva construcción. Tenemos una segunda fase, que es la fase de expansión, cuando todavía tenemos vacancias bajas, pero como pueden ver, cada vez menos bajas, y empieza a haber edificios que se empiezan a construir y empieza a haber nueva construcción, ¿sí? En este gráfico, como ven, tenemos el paso del tiempo en el horizontal y la tasa de ocupación en el vertical. Y llega un momento que la demanda empieza a crecer la oferta más que la demanda, y en algún momento llegamos a la tercera fase, que es la fase de sobreoferta. ¿Por qué empieza a aumentar la vacancia? Porque empezamos a construir demasiado. Los desarrolladores no sabemos que ese día en el que la oferta es más que la demanda, no aparece en ningún periódico. Y entonces empezamos a construir más porque vemos el boom, porque vemos que todos construyen, que mi amigo lo hace, que a este desarrollador le está yendo bien, etc. Y no sabemos que lo que está pasando es que estamos aumentando cada vez más el stock de unidades vacantes. Probablemente al principio sean las más antiguas, las más obsoletas, pero tarde o temprano los desarrolladores que construyen nuevo tampoco van a poder sostener este ritmo porque encima los precios están aumentando. Y va a haber un momento que entremos en la cuarta fase, que es la de recesión, en la que ya tenemos tanto stock y tantas unidades vacantes que no se empiezan a construir nuevos proyectos, sí, se van a completar más proyectos y va a haber muchísima competencia. ¿En qué etapa estamos en este momento en Santa Cruz y en Bolivia? Como podemos ver en el próximo slide, claramente estamos en la etapa de sobreoferta. Es un momento que hay muchísima oferta, mucho más que demanda, como ya hablamos hace un rato. Hay una gran vacancia de propiedades, como nos mostró Julio. La velocidad de ventas cayó dramáticamente y, como también hizo Julio, los precios de las propiedades están bajando. Es un mercado de vendedores, no de compradores. En el 2017 es cuando detectamos a través del estudio de mercado que la oferta comenzó a ser mayor que la demanda. Ese punto de inflexión que vemos en el cuadro allá arriba es el momento en que se empezó a superar la cantidad de unidades construidas y ofertadas con las demandadas. Automáticamente lo que vemos es justamente las ventas se hacen más lentas. El periodo preventa normal de un proyecto era alrededor de 1 año y ahora es de 3. Los precios detectamos que ya bajaron alrededor de un 20%. Y el financiamiento bancario, como pasó en Estados Unidos, como pasó en España, se dificultó tanto para los compradores, como nos contó Julio, ya desapareciendo los préstamos de vivienda social, como también para los constructores, que ya no tienen nuevas fuentes de financiación. Como podemos ver en el próximo slide, la pandemia aceleró este fenómeno. La gente se queda sin trabajo, se queda sin dinero. Alrededor del 30% de los compradores que tienen compromisos de compra detectamos que probablemente no los cumplan y se están cayendo. Y los bancos son mucho más selectivos al prestar. Es como que se empieza en esta espiral de que
una cosa afecta a la otra, porque el banco no quiere prestar y la gente que querría comprar tampoco puede porque no consigue préstamos. El constructor que quiere terminar no está vendiendo porque no hay préstamos y el banco tampoco le presta para construir, con lo cual entramos en estos círculos negativos de achicamiento en vez de en crecimiento. Calculan el estudio de mercado que según la tasa de absorción actual, en vez de llegar, como contó Julio, a un mercado de alquiler en el que a fin de año ya no va a haber sobreoferta, puede tomar entre 2 a 3 años sin que haya ningún proyecto nuevo que se lance al mercado, entre 2 o 3 años para que se absorba el stock existente y que consiguientemente los bancos se vean un poco más alentados a comenzar a prestar. Y esto va a tener que ver con la situación económica general. Uno de los temas que ya aprendimos o que creo que vimos es que si el gobierno toma medidas, debe apuntarlas a la reactivación de la economía en general y no tratar de rescatar específicamente el mercado inmobiliario, porque lo que hay que hacer es que la gente pueda comprar o que los inversores puedan adquirir o que los constructores puedan desarrollar y el mercado pueda crecer mucho más amigablemente y sin tantos traumas, como el caso que les conté de España, que también pasó en China y pasó en muchos otros lugares. ¿Cuál es el impacto inmediato en la población? Nos va a contar Julio justamente cuáles son los tipos de estratos sociales que vemos que van a estar más afectados y cuáles menos. Julio. Que tratamos de detectar es en qué segmento está afectando principalmente el impacto de la pandemia, ¿no? La demanda de los estratos medios bajos, que detectamos inmuebles menos de $60,000, van a ser los más afectados. ¿Por qué? Porque tenemos un endurecimiento en la otorgación de préstamos de vivienda social y también porque hay un impacto de la pandemia en los ahorros personales de la clase media baja. También entendemos que la mayoría de las personas que compraban en este estrato son millennials que tendrán que volver al mercado de alquiler porque no tendrán la posibilidad de adquirir su inmueble. Por otro lado, el segmento de ingresos medios, que son inmuebles entre $60,000 a $90,000, comenzará a experimentar una reactivación en lo que estimamos a partir de 2023-2024, una vez que se absorba la sobreoferta que tenemos existente. En este grupo veremos muchos inversionistas que seguramente van a buscar la compra de inmuebles para alquilar como refugio de capital, porque no hay otras alternativas de inversión y porque vamos a ver, como lo ven ahora, precios bajos en el mercado que nos van a dar una muy buena rentabilidad a los inversionistas. Entonces, Fernando, aquí comentamos un poco de qué sucede en la banca, ¿no? También porque es importante entenderlo. Exacto. En este momento lo que vemos es que la banca no está prestando para refinanciar tampoco, está en un proceso de ajuste, está achicando su cartera porque la parece riesgosa y está endureciendo los términos. Y acá sabiendo que este es un foro de inversiones y que hay muchos desarrolladores y muchos inversores, la pregunta es, ¿cuál va a ser el modelo para Bolivia? ¿Va a ser parecido a Estados Unidos? ¿Va a ser más parecido para España? La gran experiencia que vimos, el secreto del éxito que vimos en el caso de Estados Unidos es que los inversores privados pudieron encontrar planes alternativos y crear financiamiento, como les mostraba en el financiamiento que creamos nosotros, pensando fuera de la caja. Puede ser crowdfunding, que ahora está tan de moda, puede ser a través de venta de bonos y acciones, puede ser con inversionistas locales que se hagan socios de los constructores actuales, o puede ser a través de fondos financieros, con capital local o internacional, lo que en Estados Unidos se llamaría los REITs, ¿sí? Real Investment Trust, fondos financieros que aporten capital fresco al sistema. Pero claramente tiene que haber capital fresco para que sea posible la reactivación del mercado en los próximos 3 o 4 años y no que sea como el caso español que tome 8, 10 o 13 años para llegar a esto. No sé si... Sí, estamos... ¿Alguna duda, alguna pregunta? No sé si tienen los moderadores alguna pregunta que
Así es, sí, que les nos voy a hayan trasladar hecho. algunas consultas que llegaron a través del chat. Mientras ustedes hacían las exposiciones, tenemos el chat en vivo. Y allí una consulta que envió Alejandro es si tienen algún nivel de estimación sobre lo que tiene que ver con la vacancia, pero en el caso puntual de Santa Cruz. Sí, se hizo un estudio con la cooperativa de luz. Aquí la información no está tan disponible como la tienen en Estados Unidos o en otros países. Se usó la data de los medidores de luz y con eso hemos visto una crecida en la desocupación, es decir, medidores de luz instalados que no tienen consumo. Esto viene creciendo desde el año 2016 con un pico en el año 2019 de aproximadamente 6%. ¿No? Estaríamos hablando de una ocupación del 94%. Entonces, esa es la medida que tenemos como para internamente tener esta gráfica que han visto, este ciclo inmobiliario definido para Santa Cruz. Claro, y Y hablaron de por un otro lado, escenario. Ah, sí, sí, te escuchamos, no, y Fernando. por otro lado, como vimos en los proyectos en construcción, el grado de vacancia o de unidades no vendidas, porque todavía está en construcción, pero no vendidas es del 41%, y en las terminadas, recién terminadas, del 35%. ¿Sí? Perfecto. Y después también si podemos diferenciar eso por lo que tiene que ver por proyectos comerciales con oficinas y proyectos residenciales, ¿se puede hacer una diferenciación ahí de vacancia? Nuestro estudio fue enfocado en residenciales, el dato que le acabamos de dar es residenciales. No hemos hecho un estudio de oficinas ni de comercio, ¿no? El Perfecto. mercado Y de después, oficinas es muy sí, particular porque si va a haber dos sectores inmobiliarios afectados post pandemia, probablemente va a ser el sector de negocios de locales comerciales, porque la gente cada vez compra más. Ya antes de la pandemia la gente compraba mucho por internet. Ahora mi hijo que tiene 25 años compra hasta la esponja para lavar los platos por internet. Los locales comerciales van a estar afectados y las oficinas, vamos a ver, cada país va a tener una reacción distinta y se calcula que entre el 25 y el 30% de la población, al menos en Estados Unidos, sobre todo los baby boomers, que es mi generación, no van a volver a las oficinas. Los millennials quieren volver a las oficinas porque ahí se hacen amigos, conocen a su próxima pareja y también aprenden de los seniors. Pero claramente va a haber una pérdida también en el mercado de oficinas. Creemos que el mercado residencial va a ser el que se va se va a recuperar antes. claro, y en ese sentido hablas de la oportunidad que puede llegar a representar el mercado residencial. Yo escuchaba el escenario que planteaban ustedes allí sobre oferta, caían las ventas, falta de crédito hipotecario. En este escenario, entonces, para pasarle el limpio al que está del otro lado y escucha esto, ¿cuál creen que es la oportunidad para ahora? Y yo particularmente le diría, invertir en inmuebles residenciales es el momento correcto. Hay posibilidades de inversión que están muy por debajo del mercado, unidades que se vendían un 20-30% por encima de lo que se venden hoy, ofertas que han visto seguramente durante el evento, que eso generan oportunidades de renta de alquiler muy altas que podrían sonar inimaginables, pero se los logran debido a la circunstancia actual. Y lo que tiene que ver con condiciones para comprar hipotecas en problemas, ¿eso qué piensan? ¿Lo recomendarían? No es para cualquier inversor, ¿no? Es para un inversor un poco más sofisticado, con una estructura institucional mucho más sólida, pero bueno, claramente va a haber oportunidades también en ese área, pero bueno, no es para cualquiera, ¿verdad? Claro, y allí Fernando hablaba No, no es en para tu cualquiera, presentación. Sí, es una sí, sí, te compra escuchamos. muy, muy investigada, ¿no? Tenés que tener mucha información, tenés que tener mucha experiencia de cómo, qué compro, ¿no? Porque van a haber unidades en problemas que realmente no son una buena compra, pero van a haber unidades en problemas que sí van a ser muy buena compra. Hay que tener mucha información para poder definir eso. Que es la Claro, información que ya, tiene sí, Citrino, por eso les conviene directamente invertir en el fondo del amigo Julio, que es el que viene claro. investigando Así esto es. y estudiándolo hace varios años. Y sobre el final del día, quien quiera acceder a ustedes, hacerle más consultas, va a poder acceder
a todos los contactos en la página web. Ya para cerrar les hago la última que llegó en nuestro chat, que tiene que ver con el mercado de Santa Cruz. Se habló mucho también de qué pasaba en otros países como en España, que 13 años después todavía hay alguna que otra estructura frenada. ¿Creen que en Santa Cruz puede llegar a ocurrir lo mismo? Yo creo que no. Yo creo que la gente está capacitada, estamos unidos los desarrolladores inmobiliarios a través de asociaciones. Es importante, como decía Fernando, no entrar en el estado de negación. Yo soy desarrollador inmobiliario y lo primero que hice fue salirme de esa burbuja y salir del estado de negación. Si salimos todos del estado de negación y trabajamos en conjunto y vemos soluciones en conjunto, pues se va a poder salir rápidamente como lo hizo Estados Unidos. Perfecto. Bueno, les agradezco muchísimo a ambos. Fernando, Julia, muchísimas gracias por su presentación, por responder a las consultas. Los despido entonces. Gracias.